Bendiciones, bendiciones. Este mensaje lo quiero compartir con todos los cristianos creyentes. Estaba meditando un poquito en Romanos 13:1, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades o al establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Interesante capítulo, versículos de la Biblia. Mucha gente camina sin rumbo, sin dirección, y meditaba un poquito sobre el gran problema de la mayoría de los cristianos, la mayoría, y quizás hoy le esté hablando a usted. La mayoría de los cristianos tienen este gran problema, que no se someten a la autoridad de la iglesia. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? En la iglesia hay una autoridad que es el pastor. Están los diáconos, está el cuerpo de ancianos. Ellos ejercen autoridad, pero la autoridad mayor que hay ahí es el pastor. El ministerio pastoral en el rango de autoridad es mayor, pero como siervos de Cristo somos igual que todos. Pero esa autoridad es como la investidura que Dios da. Y la mayoría de cristianos, vamos a decir el 85%, no se someten a la autoridad. Si trabajan en un banco, se someten a la autoridad financiera, al gerente. El gerente les da horario. Les dice: van a entrar a las 8 y van a salir a las 4. Y solo habrán vacaciones cuando la empresa lo determine. Y solo habrá excusas en el caso de enfermedad o algún caso de fuerza mayor. Y la gente se somete a ese tipo de autoridad. ¿Es malo? No, por supuesto que no. Hay que estar sujeto a nuestras autoridades. Si trabaja en una bodega, se somete al empresario, al dueño de la bodega, y trabaja con un horario fijo, por un salario fijo, que es bueno trabajar y tener un salario. Si trabaja de jornalero, igual también se somete al patrón, a quien lo contrató se somete. Tiene que ingresar a dicha hora y su salida también tiene un horario. Si trabaja en una fábrica, igual se someten las personas. Donde sea que el cristiano trabaje, se somete a su autoridad. Pero en la iglesia no lo está haciendo así. En la iglesia puede fallar el martes, puede fallar el domingo, puede fallar el jueves, puede fallar los 4 días de culto, si hay 4 días de culto en la congregación. En algo otras hay 5 servicios. Y le importa poco al cristiano estar sometido a su autoridad, que es el pastor, o en el caso una hermana que tenga ese ministerio pastoral, a la pastora. ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos se someten con gran sujeción al mundano, al de afuera, pero no se someten al de la casa, que es el pastor? Muchos se van hasta de vacaciones y ni siquiera informaron a su autoridad.
Muchos deciden hacer cualquier tipo de mandado el día de culto y tampoco llamaron a su pastor. Pero ¿por qué cuando están en la fábrica? ¿Por qué cuando están en el banco? ¿Por qué cuando están en la bodega? ¿Por qué cuando están en una gasolinera? ¿Por qué cuando están en una frutera trabajando el día que fallan? Ahí está la llamada para el patrón. ¿Por qué cuando están en una ferretería? ¿Por qué cuando están en un restaurante trabajando, hermanos, ustedes sí se someten al pie de la letra con la gente que está perdida? Se someten más al impío que a sus pastores. Hoy vengo con una exhortación tremenda, porque al pastor no lo están tomando en cuenta, lo miran como nada. Quiero decirles que si usted es espiritual y si usted quiere andar bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios, comience a hacer las cosas bien. Así como se somete a los impíos, así como se somete a los que están allá afuera, que muchas veces nos están acusando a nosotros como cristianos, usted se somete con una sujeción tremenda a ellos, pero a su humilde pastor nos está sometiendo. No le importa si el martes que es de oración usted se quede en la casa tranquilo o tal vez por alguna enfermedad, pero si es en el caso que no va a ir a trabajar porque está enfermo, sí le llama a su patrón, sí le llama al bodeguero, sí le llama al de la gasolinera, sí le llama al de la farmacia, sí le llama al de la frutera, sí le llama al del restaurante, pero al pastor usted no lo llama. Y estamos hablando del 85%, quizás sea el 95% que tienen estos serios problemas. Sométase toda persona a toda autoridad, porque las autoridades que hay han sido establecidas por Dios, porque no hay autoridad que no sea establecida por Dios. De modo que cualquiera que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, dice que acarrea condenación para sí mismo. Por eso es que muchos cristianos no les sale bien nada. Oran por enfermos y no pasa nada. Ni se atrevan a ir a hacer liberaciones porque los va a arrebatar el diablo. Porque no andan bajo autoridad. No respetan a ese hombre de Dios. No respetan esa investidura que hay en él. Como siervos somos iguales, pero hay una investidura que esa viene de Dios y se debe de respetar. Cuando ustedes ven un policía, que ustedes saben que es policía, pero lo ven de franco, lo miran como un hombre común y corriente. Pero el día que es policía anda con su uniforme y con su arma de reglamento, ustedes lo respetan. Porque ahí ya ustedes ven una investidura. Y no es que a mí no me ha pasado, pero yo he tratado de corregir esos errores, porque yo también estoy bajo autoridad. Y no quiero estar entre el 85% de desobedientes. Me tengo que someter yo. Si quiero que se sometan, tengo que someterme. Es un grave error que ustedes los cristianos se someten a cualquier patrón. Está bien, muy bien. Lo malo es que en la iglesia ustedes no están sometidos. En la iglesia ustedes no están respetando la investidura que Dios ha dado a ese hombre o a esa mujer. De manera que si siguen así, la Biblia dice, acarrean condenación para sí mismos, no para otros, para ustedes mismos. Hay errores que se han estado cometiendo, hay que corregirlos. Es de sabio corregir nuestros errores. Si le gustó esta exhortación, escríbame en los comentarios. Que Dios le bendiga. Estaré respondiéndole ahí en los comentarios. Tendremos este video en 3 plataformas: YouTube, Facebook y TikTok.